Capítulo 15. Lista de confesiones. Chue guió a Mao Mao hacia un palacio que había visto antes. El espacio existente entre el palacio y el harem parecía destinado al uso privado de la familia imperial. No debería entrar en este lugar. Antes de entrar, Chue registró a Mao Mao con cuidado. Señorita Mao Mao, parece una ardilla escondiendo comida con tantas cosas en los bolsillos. Chue quedó impresionada cuando continuaron apareciendo hierbas medicinales, herramientas de costura y toallas. «¿Podría decir lo mismo de usted, señorita Chue?», dijo Mao Mao. No tenía idea qué haría Chue a continuación. Momentos antes, Mao Mao había regresado a su habitación para bañarse y cambiarse de ropa. No quería ser grosera rechazando la invitación del hermoso caballero con barba. Sin embargo, ella pensaba, no quiero ir. «¿Qué es esto?», dijo Chue mientras sacaba un paquete envuelto mientras revisaba sus pertenencias. «Es antiácido». «Oh, medicina para el estómago». Chue lamió la medicina y la devolvió con expresión de disgusto. «Puedes quedarte con esto». «Gracias». Con Chue empujándola desde atrás, Mao Mao se dirigió de mala gana. «¿Me acompañará la señorita Chue?». «Desafortunadamente, esta Chue está de guardia hoy», respondió ella. El solo hecho de tenerla allí haría que la atmósfera de la habitación fuera menos tensa, pero parecía que cualquier esperanza de que eso ocurriera se había desvanecido. «¿Cómo está el señor Gao Shun?», preguntó Mao Mao. «Me pregunto qué estará haciendo. Probablemente está de guardia. No te preocupes, soy una buena nuera que le trae sus bocadillos favoritos al suegro en su descanso». Chue mostró un bollo al vapor que había sacado de alguna parte. Aunque estaba oculto, el vapor que se filtraba indicaba que estaba muy caliente. El largo pasillo no tenía ventanas, pero no estaba oscuro gracias a las antorchas parpadeantes que iluminaban el suelo. Gao Shun estaba parado al final acompañado de otro guardia. «Creo que lo he visto antes», pensó Mao Mao. «Cuñado, ¿quieres un dulce?», dijo Chue al otro guardia. Al escuchar decir a Chue la palabra cuñado, Mao Mao recordó que ese guardia era el esposo de Ma Mei. Se llamaba Ma algo. «No», respondió el cuñado de Chue. «¿Vino?». «Un poco». «¿Qué tal un jugo de frutas?». «¿De dónde diablos sacaste eso?». Al parecer, el señor Ma algo se preguntaba lo mismo que Mao Mao. «Chue, estamos en el trabajo». «Trabajar es bueno, pero mantener la energía es importante. No te preocupes, Chue se lo comerá para demostrar que no hay nada extraño». Gao Shun miró a Mao Mao con incredulidad y le dijo, «Xiao Mao, entra». «Sí», respondió Mao Mao. Siguiendo las instrucciones de Gao Shun, Mao Mao entró. «Hay muebles mucho más lujosos de lo normal», pensó Mao Mao al ver los muebles de la habitación, y luego caminó sobre una alfombra finamente tejida que parecía que tardaron más de un año en terminarla. Al fondo, el emperador y Aduo estaban sentados en un largo banco. «Oh», dijo Mao Mao al darse cuenta de que había llegado después que el emperador. «Pido disculpas por convocarte de esta manera», dijo el emperador al verla. «No, está bien. Lamento mucho llegar tarde». Aunque se apresuró a bañarse y a cambiarse, hubiera sido mejor ir directamente. «¿Yu está aquí?». Al menos Jinshi aún no había llegado. A la señal de siéntate de Aduo, Mao Mao tomó asiento en una silla redonda más pequeña. Había otra silla grande con respaldo, probablemente para Jinshi. Había un barco largo y dos sillas individuales. El emperador y Aduo se sentaron a ambos lados del largo banco. No era excesivamente afectuoso o distante, parecía representar la distancia justa entre ellos. Sobre la mesa redonda había dos jarras de sake. A juzgar por el contenido de los vasos existentes, parecía ser vino y agua. Había 4 tazas, 2 de ellas vacías. Considerando el número de sillas y copas, parece que la reunión de hoy será solo de 4 personas. Mao Mao desvió su mirada sutilmente hacia el emperador. Su hermosa barba se mantuvo sin cambios, pero su tez se veía bien. «No», pensó Mao Mao, solo estaba fingiendo. Era evidente que las marcas en sus mejillas fueron cubiertas con polvo blanco a juego con el color de la piel del emperador. De lejos, nadie lo notaría. Sus sirvientes más cercanos parecían estar haciendo esfuerzos para no levantar sospechas sobre su condición. Mientras Mao Mao observaba, se escucharon pasos aproximándose. «Me disculpo por llegar tarde». Jinshi hizo una reverencia profunda. Al no fingir ser un eunuco, solo debe inclinarse ante una sola persona. «Siéntate, por favor», le dijo el emperador. Parecía que Jinshi era el invitado del emperador y Mao Mao de Aduo. Sin sake ni aperitivos. «No hay sake ni aperitivos. Jugo de aguas o fruta. ¿Cuál prefieren?».
Aduo sostenía 2 jarras de sake. Cuando Mao Mao se dio cuenta, ella intentó servir, pero la detuvo suavemente porque al parecer le estaban diciendo que se comportara como una invitada. «Jugo de frutas, por favor», dijo Jinshi. «Agua, por favor», respondió Mao Mao. Aunque ella quería emborracharse con sake, no tuvo otra opción más que pedir agua. Con las 2 tazas llenas, parecía que irían directamente al tema principal. «Permíteme explicarte el motivo por el que te convoqué esta noche». «Sí», respondió Jinshi. Los demás invitados permanecieron en silencio. Seguro, Aduo ya lo sabía. Mao Mao no hablaría a menos que fuera necesario o que se lo permitieran. «Los médicos te habrán informado que tengo dudas sobre la operación de mañana». «Sí, solo para aclarar, no dudo. Simplemente expresé mi deseo de posponerla hasta dejar mis asuntos en orden». Parecía que la reunión era para resolverlos. «La tasa de éxito de la cirugía parece ser alta, ¿es cierto, hija de Lacan?» «Sí, se espera un porcentaje mayor al 90%, respondió Mao Mao, aunque a Mao Mao le molestaba que se refiriera a ella de esa manera, pero esta vez lo dejó pasar. «¿Qué pasaría si mantengo el estado actual sin someterme a la cirugía?», preguntó el emperador. «Si el dolor ha disminuido más que antes, debería estar bien. De no ser así, confía en el criterio oficial médico», respondió Mao Mao. No era apropiado preguntar por los sentimientos subjetivos del emperador. Si él decía que no sentía dolor, entonces tendría que creerlo. «¿Qué pasa si empeora?» «Hay una enfermedad llamada apendicitis. Esto sucede cuando el apéndice se inflama. Como se ha visto en casos anteriores, si empeora, existe el riesgo que se rompa al acumular demasiada pus dentro de él y que la infección se propague por el abdomen. Podría causar otras enfermedades o la muerte». Mao Mao tuvo cuidado de responder con la mayor precisión posible. «Bien, si esto no fuera apendicitis, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Es absolutamente necesaria la cirugía?». El emperador siguió haciendo una pregunta tras otra. Mao Mao le explicó como lo había hecho antes con la emperatriz Gyokuyo. El emperador y Jinshi confirmaron y Aduo asintió. «Parece que siguen tratando a Lady Aduo como una extraña», pensó Mao Mao. Aunque escuchó débilmente la conversación, no recibió explicaciones detalladas. Aún así, estar en este lugar se sentía incómodo. Parece que te están enseñando el trabajo correctamente», dijo el emperador a Mao Mao. No hacía falta aclarar que solo confirmó lo dicho por oficiales médicos. Si no pudiera explicarlo correctamente, la explicación de Mao Mao podría ser considerada más un mal que una ayuda. Mao Mao se sentía feliz y aliviada de que las respuestas coincidieran con la de los médicos de la corte, pero cuando estaba a punto de sentirse aliviada pensó: «No, ese no es momento para relajarse». Sin embargo, lo que les preocupaba en estos momentos eran los pensamientos del emperador. «En tales situaciones, los médicos serios, honestos y obstinados no pueden asegurarme que me salvaré. Por supuesto, entiendo que harán lo mejor que puedan. Sin embargo, debemos considerar el escenario del qué pasaría si...». «Por favor, no digas cosas tan siniestras», dijo Jinshi serio. «¿Siniestro? Sui, piénsalo. ¿Cuántas veces los funcionarios utilizaron la plaga de langostas para sugerir aumentar los impuestos? ¿Sucedió, no es así?». Jinshi parecía disgustado. Sui debía ser su nombre real, uno que la gente común desconoce al tratarse de un miembro de la familia imperial. Sí, prepararse para el qué pasaría si no es absurdo. «Esto es increíble». El emperador sonreía, pero se apretaba el estómago, y Mao Mao notó que estaba soportando el dolor. «Si me sucede algo, me gustaría dejar instrucciones sobre qué hacer». «¿No hizo un testamento?». Mao Mao casi gritó. Cerró la boca justo a tiempo. «Por esa razón, quiero escuchar la opinión de Sui». «¿Qué quieres escuchar?». «Dime, Sui, ¿quieres heredar el trono y sucederme?». Normalmente, Mao Mao habría escupido todo, pero afortunadamente no había comido ni bebido nada. Pero Jinshi tenía la misma expresión. «Ya tienes un príncipe heredero. Ese niño que no tiene ni 7 años llevará un tiempo que puede involucrarse en la política. Está Gyokuen. Ya es mayor. ¿No hay otros parientes?». Jinshi ignoró todo. Mao Mao se preguntó si la medicina para el estómago que trajo era innecesaria, pero el espasmo en la mejilla de Jinshi sugirió que podría cumplir su función. ¿Y si lo convierten en una marioneta? No sé. Entiendo que hay cierto favoritismo hacia Occidente. Es posible porque es de la provincia de Yingxi. Es un niño pequeño, es posible que lo mate una enfermedad. Lo que había dicho el emperador no era amable para nada. «No diga esas cosas».
pensó Mao Mao, y su dolor de estómago se intensificó. La consorte Lifua tiene un hijo. Solo sus antecedentes familiares la vuelven en la candidata perfecta para convertirse en la madre de la nación, afirmó Jinshi. Mao Mao compartió la opinión de Jinshi sobre la consorte Lifua. En lugar de mostrar favoritismo por Occidente como la emperatriz Gokuyo, Lifua protegería los intereses del país entero. Yang, no molestes a Yue. Duo llamó al emperador por su nombre. A Mao Mao se le erizó la piel por compartir espacio con personas que se referían al emperador como Yang. Adelante, dilo. Me culpas por matar al príncipe heredero. Los escalofríos que brotaban le estaban poniendo la piel de gallina a Mao Mao. Quiero ir a casa rápidamente y comer algo. Cocinar sería problemático. Quiero comer algo de arroz de Enen, pensaba Mao Mao mientras miraba a lo lejos con una expresión vacía. Nadie dijo eso, le respondió el emperador. ¿Y si hubiéramos hecho las cosas bien desde el inicio? Duo hablaba con un tono autocrítico inusual en ella, que suele mostrarse confiada y digna, y de pronto Mao Mao creyó escuchar que las cosas hubieran sido diferentes si no hubiera intercambiado a Jinshi. El niño hubiera crecido y madurado sabiamente, no hubieran hecho sufrir a médicos excelentes en un ataque de ira y los bebés que fallecieron serían criados adecuadamente, dijo Duo. Era un hecho. Si Duo no hubiera intercambiado a Jinshi con el verdadero hermano imperial, un médico calificado como Lowman no hubiera sido expulsado del palacio. Sin embargo, el Jinshi que estaba parado enfrente a ella estaría muerto desde hace mucho tiempo. Si algo estuvo mal, fue mi estatus. Yo lo hice. Todo es mi culpa. ¿Qué? No puedo oírte, dijo Jinshi. ¡Basta! El emperador se puso de pie y gritó, haciendo que los oídos de Mao Mao zumbaran. El hombre, que normalmente tiene una expresión tranquila, estaba masajeándose las sienes y sudando profundamente. No traje suficientes antiácidos para esto. El escándalo alarmó a las personas que esperaban afuera. El golpe distante de la puerta confirmó que Gao Shun había entrado. El emperador volvió a sentarse. Sudando, miró a Mao Mao y después de recuperar el aliento dijo: «Diles que todo está bien». «Comprendido». Mao Mao abrió la puerta. Escuché la voz del emperador. ¿Está todo bien? Gao Shun expresó su preocupación. Basen estaba junto a Gao Shun, al señor Ma Algo y Chue. Me pidieron que dijera que todo estaba bien, les dijo Mao Mao. ¡Imposible! Aunque Basen protestó, Gao Shun empujó su cabeza hacia abajo con firmeza. Entiendo. Gao Shun no parecía sorprendido en absoluto. Si algo sucede, solicita ayuda de inmediato. Sí. Mao Mao cerró la puerta y volvió a su posición original. La atmósfera tensa aún persistía. La situación no hizo más que empeorar. Mao Mao pensaba mientras deseaba que a nadie le explotara el apéndice en estos momentos. Duo, cállate un rato, por favor, dijo el emperador a Duo. Duo parecía insatisfecha, pero guardó silencio. Sui, ¿por qué rechazas tanto el trono? Estarías por encima de todo. Esta vez el emperador habló con voz amable. La mirada de Jinshi vagó. ¿Estar por encima de todo es tan importante?, respondió al fin. No conozco otra cosa, contestó el emperador. Mao Mao pensó que eso era cierto. Siempre fue el único heredero. No. Incluso si hubiera otros, serían eliminados. Mi abuela era ese tipo de emperatriz. Se refirió a su abuela como la emperatriz. Vivió como el único heredero del emperador anterior. Debido a la preferencia del fallecido regente por las niñas, no esperaban otros herederos. Debió ser cuidado y apreciado, criado para no ser otra cosa que el próximo emperador. Sui, has disfrutado de un mundo mucho más amplio que yo. Eso fue posible porque eras adorable. Sin embargo, no te he consentido en lo absoluto. Aún así, ¿puedes seguir mis pasos y manejar las cosas correctamente? ¿Qué pasará con el hijo de la emperatriz Gokuyo?, preguntó Jinshi. El príncipe heredero es demasiado joven. ¿Nombrar un regente no sería aceptable? Presentarme como sucesor solo provocaría problemas. Mao Mao pensaba lo mismo. Es contradictorio. Transmitir los deseos del emperador y nombrarse príncipe heredero al mismo tiempo se señalaría como una contradicción en las acciones de Jinshi. Esto podría estar influenciando por las complejas dinámicas de poder dentro de la corte u otras consideraciones relacionadas a los hijos del emperador. La divergencia entre las razones expuestas y los motivos subyacentes sostienen la histórica política de un país.
Si la tarea era trabajar en la última voluntad del emperador, la presencia de Aduo era sospechosa. Tendría más sentido si estuviera presente la emperatriz Gyokuyo, pero dada la naturaleza del testamento, su nombre jamás debería ser mencionado. No tengo la paciencia para lidiar con muchas mujeres a la vez. Con una es más que suficiente, respondió Jinshi ante la pregunta del emperador. Aunque sea la piedra angular de la corte imperial, por favor, no hables en esos términos. Jinshi alzó la voz. No era por enojo, sino una mezcla de vergüenza y frustración. No puedes manejar a más de una mujer a la vez, ¿eh? Pensó Mao Mao. El hombre que mantuvo a raya a las consortes del palacio interno por años resultó ser demasiado torpe en el interior. Para Mao Mao, este hecho resultaba problemático, muy problemático. Si solo puedes ser devoto de una mujer, entonces concéntrate en ella. De todas las flores del palacio, alcanza con apreciar solo a una. ¿Está bien si no tengo hijos?, respondió Jinshi. Si no puedes, no hay remedio. Incluso si asciendes al trono, la línea sucesoria puede permanecer intacta. Tengo que detenerlos, pensó Mao Mao al escuchar al emperador lo que le estaba diciendo a Jinshi, ya que eso era básicamente que estaba bien si no visitaba a las otras consortes. No, eso no es aceptable, dijo Jinshi. ¿Cuál sería el problema? ¿Quieres que tu propio hijo suba al trono? No. Jinshi bajó las pestañas. Favorecer a una sola consorte convertirá a todas las demás en enemigas. ¿No podrías usar tu favor para protegerla?, le preguntó el emperador. Numerosos rencores pueden traspasar incluso bendiciones más poderosas, contestó Jinshi mientras apretó el puño. Solo si pasas el suficiente tiempo en el palacio interior, podrían entender lo hermosas, astutas y resentidas que podían ser las flores del jardín del emperador. El resentimiento y los agravios, incluso si no causan daño directamente, pueden enfermar el corazón, dijo Jinshi. Entonces, ¿qué quieres hacer con esa persona? Sí. Estoy seguro de que no la haré mi princesa, dijo Jinshi mientras miró lentamente a Mao Mao. Aunque crea que esta será la única forma, si la encierro en un lugar en donde no le gusta, nuestra relación podría cambiar. Puede que siga igual, le contestó el emperador. Tal vez están tratando de hacerme creer que no cambiará, pero es difícil para mí. Jinshi se rió. Fue una risa hueca, pero tenía los puños cerrados con determinación. Es mucho mejor dejarla libre que retenerla, dijo Jinshi mientras apretó con fuerza sus puños hasta que sus venas quedaron visibles. Bien, dejemos la charla romántica por hoy. Ahora, Aduo. El emperador miró a la exconsorte. Tal como lo había ordenado, Aduo permaneció callada todo el tiempo y al abrir la boca quedó atónita. Las lágrimas brotaban de sus ojos muy abiertos. ¿Aduo? Sí, bien. Aduo escondió el rostro para secarse sus lágrimas. ¿Aduo?, insistió el emperador confundido. ¿Qué pasa? ¿Ahora ya puedo hablar? Aduo volvió a la serenidad habitual. Si no fuera por las marcas de lágrimas secas, su expresión y llanto podrían haber sido una ilusión, y después cubrió la humedad de su cara con las palmas de su mano. Ahora escuchemos lo que Yue quiere. Quiero seguir sirviendo a su majestad. Cuando se produzca la sucesión, serviré al príncipe heredero. ¿Quieres confiar el peso del trono y del jardín de flores imperial al príncipe heredero? Mao Mao pensó que esa era una pregunta con trampa. Como súbdito, pretendo aligerar esa carga. Además, espero que el príncipe heredero sea bueno recogiendo flores, respondió Jinshi con torpeza. Ya veo. El emperador no miró a Jinshi, sino a Aduo. Su mirada recorrió los ojos, nariz y boca de la exconsorte, hasta terminar en la palma de su mano derecha. Parecía buscar un rastro del llanto que había desaparecido.